Desde tiempos inmemoriales, el mar ha sido fuente de asombro, misterio y, sobre todo, temor. Las antiguas civilizaciones que habitaban cerca de las aguas desarrollaron leyendas acerca de monstruos y criaturas sobrenaturales que, ocultas en las profundidades, parecían desafiar la imaginación humana. El océano, con su vastedad inabarcable y vida incesante, se convirtió en el escenario perfecto para contar historias sobre seres imponentes que, a la vez, simbolizaban los peligros y las maravillas de lo desconocido. A medida que las culturas se fueron encontrando y mezclando, especialmente a través de la influencia de los griegos y romanos, los relatos sobre estas criaturas marinas se intensificaron. La imposibilidad de conocer lo que realmente se ocultaba bajo la superficie del agua dio lugar a rumores y testimonios exagerados, donde cada sombra o movimiento en las profundidades podía transformarse en la figura de un monstruo salvaje. Así, el temor se convirtió en leyenda y las leyendas en advertencia. Entre todos estos relatos, destaca el mítico Leviatán, una criatura que ha trascendido el tiempo para convertirse en uno de los símbolos más poderosos del Antiguo Testamento. En la tradición judeocristiana, el Leviatán no es solo un ser de pesadilla, sino también una representación del poder absoluto de Dios. Su figura aparece en varios libros sagrados, y uno de los ejemplos más notables se encuentra en el libro de Job, donde Dios utiliza su descripción para demostrar que, a pesar de todo el sufrimiento humano, hay fuerzas en el universo que escapan a la comprensión mortal. En el relato de Job, tras ver cómo la vida del hombre virtuoso se desmorona, Dios le reta describiendo al Leviatán de una manera tan detallada y sobrecogedora que cualquier intento de controlarlo o domarlo resulta absurdo. ¿Acaso podrías atrapar a tal bestia con un simple anzuelo o atar su lengua con una cuerda? Con estas preguntas, se evidencia la magnitud y el poder de este ser, una criatura cuya piel es casi impenetrable, cuyas fauces esconden dientes tan afilados como lanzas y cuyo aliento es capaz de encender brasas, dejando tras de sí un camino de devastación. Pero la presencia del Leviatán en la Biblia no se limita únicamente al libro de Job. En Isaías, por ejemplo, encontramos una imagen del monstruo que se asocia con la liberación de Israel. El profeta describe el día en que el Señor blandirá su espada contra el Leviatán, al que denomina la serpiente que se desliza o el dragón enroscado. La derrota de esta bestia se interpreta como la erradicación del caos y el mal, un acto de justicia divina que anuncia la restauración y la salvación para su pueblo. Es como si, al vencer al monstruo marino, Dios eliminara también los temores y las fuerzas destructivas que amenazaban con dominar el orden natural. Otra interpretación fascinante proviene de antiguos cánticos y salmos, como el de Asaf, donde el Leviatán es presentado en un contexto lleno de dolor y esperanza. Después de la devastación de un templo, este salmo expresa el desconcierto ante el abandono divino, pero también alaba el hecho de que Dios, en un acto de poder y misericordia, aplasta la cabeza del Leviatán. Lo sorprendente es que la carne del monstruo, símbolo de su enorme poder, se convierte en alimento para los justos, transformando el terror en sustento y redención. Esta imagen, tan poderosa y casi ritual, nos invita a reflexionar sobre cómo de la adversidad puede surgir la salvación. Además de las interpretaciones religiosas, el mito del Leviatán ha inspirado múltiples teorías y lecturas a lo largo de la historia. Algunos eruditos sugieren que, en cierto modo, el monstruo podría haber sido una metáfora de los piratas que, en épocas remotas, aterrorizaban las rutas comerciales del antiguo Israel. Estos corsarios, al operar desde las sombras del océano, eran percibidos como fuerzas casi sobrenaturales que surgían de la nada para asaltar y saquear. Otros han visto en el Leviatán una representación de la rebelión y el pecado humano, un símbolo del caos que se desata cuando el hombre se aparta de la voluntad divina. En esta visión, la inmensidad y la ferocidad del monstruo reflejan la magnitud del error humano y la inminente justicia que, según la fe, llegará para poner fin a toda desobediencia. La figura del Leviatán ha evolucionado también en cuanto a su apariencia. Mientras en algunos textos se le describe como un gigantesco reptil o serpiente marina, en otros se le asocia con la imagen de una ballena colosal, con un cuerpo cilíndrico y aletas majestuosas. Incluso se ha sugerido que pudo haber sido un enorme cocodrilo, con una piel tan escamosa que se asemejaba a una armadura impenetrable. Estas diversas representaciones no son más que reflejos de la capacidad del mito para adaptarse a la imaginación de cada época y cultura, ofreciendo múltiples versiones de un mismo enigma que sigue despertando la fascinación y el terror en la actualidad. Una hipótesis particularmente interesante es la que vincula al Leviatán con antiguas deidades semíticas. Algunos estudiosos sostienen que la leyenda del monstruo pudo haberse originado en relatos sobre el dios cananeo Baal, quien, según la mitología, combatía a una criatura de múltiples cabezas conocida como Latin. Aunque la conexión entre Latin y el Leviatán no es del todo directa, esta teoría resalta cómo los mitos se entrelazan y evolucionan,
fusionando elementos de poder y caos para representar la lucha eterna entre el orden divino y las fuerzas del desorden. Dentro de la tradición judía, también existe una interpretación en la que el Leviatán se presenta como una criatura de género dual. Según algunos midrashim, Dios habría creado un Leviatán macho y otro hembra, temiendo que la unión de ambos generase una descendencia tan poderosa que acabara con toda la creación. Para evitar este destino, Dios decidió aniquilar a la hembra. De manera sorprendente, su carne pasaría a ser el manjar reservado para los justos en el advenimiento del Mesías. Esta narración no solo enfatiza el carácter descomunal del monstruo, sino que también refuerza la idea de que, incluso en el caos, se esconde un plan divino de redención y provisión para los fieles. ¿Qué es lo que hace al Leviatán tan cautivador? Quizás sea la mezcla de horror y admiración que despierta. Por un lado, encarna el caos imparable del océano y, por otro, simboliza el poder supremo de un Dios capaz de crear y dominar fuerzas incontrolables. Su imagen ha sido plasmada en la literatura, la poesía y el arte a lo largo de los siglos, y sigue siendo una metáfora que trasciende el tiempo, invitándonos a cuestionar los límites del conocimiento humano y a reconocer que hay misterios en el universo que, por muy avanzados que seamos, siempre nos dejarán perplejos. En definitiva, el Leviatán nos recuerda la dualidad inherente a la existencia, el terror y la belleza, el caos y el orden, la fuerza descomunal y la delicadeza de lo sagrado. Es un símbolo que nos invita a explorar la complejidad del mundo, a enfrentarnos a nuestros miedos y a reconocer que, en cada leyenda, hay una lección profunda sobre la naturaleza de la vida y la divinidad. Gracias por acompañarme en este viaje a través del misterio y la historia. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando los secretos que se ocultan entre la fe, la leyenda y el poder del universo.